Siempre que piensas en los villanos de GTA, salen los mismos tres: Big Smoke, Tenpenny y Dimitri. Todos gritan y todos acaban muertos. Y luego está el que nadie le echa cuenta y se va con la pasta: Devin Weston, el único villano de GTA V que sigue vivo salvo que tú decidas lo contrario. Y no te acuerdas de él por una razón: Steve Haynes grita, amenaza, tortura a un tío delante de ti y encima sale en la tele, y por eso te acuerdas de él. Devin te llama campeón, te habla de yoga, se despide diciendo namaste, te habla de deals y encima tiene un carrazo que ya lo quisiera yo. A un tío así no lo tienes por villano. Y lo del yoga no es un chiste de guionista, es su fachada entera. El tío se vende como un tío sano y con la cabeza en su sitio. Y todo eso lo usa para lo contrario de lo que a ti te parece. Te habla de paz mental para dejarte claro que él ha llegado más lejos que tú. Te habla por encima del hombro con voz de meditación. Haynes te usa, Devin te seduce, que no es lo mismo. La primera vez que lo ves es en un almacén de Banning. Michael y Trevor entran y ahí dentro está Haynes, Norton y él. Devin no se queda, suelta 4 frases de listo y se pira. Y en cuanto cruza la puerta sacan a Ferdinand Kerimov atado a una silla. Ese es el orden: primero se va Devin y después empieza la fiesta que todos recordamos de esa misión. En todo el juego no lo vas a ver apretar el gatillo ni una sola vez. No se moja, siempre hay alguien delante: Haynes, Molly, Merryweather o tú. Vamos a empezar por lo que te hace a ti. Multimillonario, capital riesgo, accionista principal de Merryweather. Tiene un ejército privado en el bolsillo y te manda a ti a robarle 5 coches de lujo. Franklin y Trevor los roban y Lamar se juega el cuello con ellos. Llega el día de cobrar y Devin no paga. Ahí ya te podías hacer una idea de cómo iba a acabar todo esto. Michael cumple su sueño y produce una peli con Solomon Richards. Devin echa cuentas, ve que el estudio vale más muerto que vivo y decide cobrar la prima del seguro. Pero la póliza solo paga si la película es imposible de terminar. No basta con cancelarla, tiene que desaparecer del mapa. Así que manda a su abogada, Molly Schultz, a llevarse la única copia y a esconderla hasta que él diga. Michael sale detrás de Molly hasta el aeropuerto. Molly lo ve venir, echa a correr y termina succionada por la turbina de un avión. Decide que la culpa es de Michael y en vez de ir a por él, manda a un pelotón de Merryweather a su casa, a por su mujer y a por su hija. Un comando armado entrando a matar a 2 personas que no han hecho nada, ni tienen ni idea de que existe una película. Tenpenny te chantajea, Dimitri te traiciona, Big Smoke te mienta la cara. Ninguno te manda soldados a matar a tu familia por un tema de seguros. Y lo hace desde la alfombra roja y le suelta a Michael que qué pena que su mujer no haya podido venir. Sonriendo, es la única vez en todo el juego que el tío está disfrutando de algo, y el último movimiento lo haces tú. Devin se planta en casa de Franklin y le hace una oferta: que se cargue a Michael. Se lo pinta como una salida limpia, como si encima le estuviera haciendo un favor. El mismo tío que todavía le debe la pasta de los coches. Y ahí el juego te pasa a ti la pelota. Opción A, matar a Trevor, que es lo que quiere el FIB. Opción B, matar a Michael, que es lo que quiere Devin. Opción C, no matar a ninguno e ir a por todos ellos. Si eligen la A, Devin sigue vivo. Si eligen la B, Devin sigue vivo y encima le has hecho un favorazo gratis. En 2 de los 3 finales, el tío que mandó matar a una madre y a su hija para cobrar el seguro se queda en su casa de la playa con su dinero y no le pasa nada. Y cuando vas por él, mira dónde te lo encuentras. Ahí está el tío tranquilamente tomando el sol en la hamaca. Y cuando ve a Trevor se esconde en un cajón de detrás. Ahí estaba disfrutando en la mansión que pagó estafando a todo el mundo. El tío que nunca se manchó las manos ahí está acojonado detrás de una tumbona. Y de ahí al maletero. Y del maletero al acantilado. Y no pasó nada. Nadie viene a vengarlo. Y como nunca aparece el cuerpo, la policía y el FIB lo fichan como desaparecido y ahí se queda la historia. Y hay un motivo para eso, y te lo dice Michael a la cara en el acantilado. Devin no traicionó solo a Michael, a Trevor y a Franklin. Se creía lo bastante grande como para no tener que cumplir con nadie. Por eso, cuando cae, su socio Don Percival, el dueño de Merryweather, te manda un correo para darte las gracias. Te dice que le has ahorrado una fortuna, que con el desplome de las acciones ha podido recomprar la parte de Devin tirada de precio, y que gracias también por no tener que aguantarlo más.
Su propio socio te da las gracias por matarlo. Big Smoke muere, Tenpenny muere, Dimitri muere, y Devin depende de ti. ¿Qué final elegiste la primera vez que jugaste?